Muy buenas noches a todos. Nos corresponde hablar sobre arrendamiento comercial a propósito del cierre de lo propio del arrendamiento. Es así que en este punto vamos a encontrar unas disposiciones generales y algunas normas particulares que debemos atender en materia de esta clase de arrendamiento, en donde el objeto fundamental, tal como lo establece el decreto con rango, fuerza y valor de ley que rige la materia, son los inmuebles destinados al uso comercial. Es conforme entonces al artículo 2 de la ley, aquellos en los cuales se desempeñan actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del giro ordinario del establecimiento que allí funciona, con independencia de la ubicación física del inmueble. Si es un inmueble por sí solo, si forma un inmueble, forma parte de un inmueble de mayor magnitud o es un anexo de este. La propia ley se encarga de establecer que se va a considerar inmuebles destinados al uso comercial a título de presunción iuris tantum los ubicados en centros comerciales, en edificaciones de viviendas o en oficinas o en edificaciones con fines turísticos, siempre que no estén constituidos, por ejemplo, en el último caso, hablando del ámbito médico asistencial, por consultorios, laboratorios, quirófanos o el ámbito educacional. También se establece que se presumen inmuebles destinados al uso comercial, los kioscos, los stands y los establecimientos similares, aunque no se encuentren unidos de forma permanente al inmueble donde funcionan. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver nuevamente con el principio de primacidad de la realidad. Si la actividad que se despliega dentro de ellos es eminentemente mercantil, pues indudablemente entonces va a calificar como inmueble destinado al uso comercial y queda bajo el amparo de esta ley. La ley va a insistir sobre la realidad de las formas en el artículo 3 y luego va expresamente a señalar en el artículo 4 que quedan excluidos de la aplicación de la normativa por ella prevista inmuebles como viviendas, tiene su propia ley especial, oficinas, industrias, pensiones, habitaciones, residencias estudiantiles, inmuebles destinados a alojamiento turístico, temporadas vacacionales, fincas rurales y terrenos no edificados. En las distintas categorías que se mencionan, podemos identificar lo que está regulado por el Código Civil, por alguna otra legislación especial, como la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, o, en su caso, nuevamente, la normativa especial en materia de vivienda. En cualquier caso, las normas de este decreto ley son normas regidas por el orden público, con lo cual son sustraídas de la voluntad de las partes. Los acuerdos de las partes no pueden regular de forma diferente a lo que tiene prevista la ley en los distintos puntos que ella menciona. Y se prevé la posibilidad que órganos del Poder Ejecutivo, en particular el Ministerio con competencia en materia de comercio y algún otro que pudiera tener incidencia en el área, si fuera el caso, pues tendrán potestades regulatorias en este ámbito. Van a poder dictar disposiciones a título de extensión de lo que prevé la ley. Estamos hablando sobre todo de resoluciones de carácter reglamentario, pero eso no obsta a que pudiera haber otro tipo de resoluciones o otro tipo de acto administrativo, si lo prefiere, que también tuviera impacto en los contratos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la ley estipula
que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos es el órgano que está a cargo de la aplicación de la ley. Y si bien es verdad que remite regulaciones generales a los ministerios, pues eso no impide que eventualmente también pudiera, en el ámbito de la relación concreta, dictarse actos administrativos con efectos particulares. Luego, hablando ya de las normas particulares en esta materia de arrendamiento de locales, de arrendamiento comercial, la ley establece que cuando el propietario del inmueble no fuere el arrendador, es solidariamente responsable respecto de las obligaciones de la relación arrendaticia. ¿Con quién? Concurre en responsabilidad con el administrador, con su gestor, con el mandante, recaudador o subarrendador, sin perjuicio que de los negocios que estos hubieran celebrado o acordado. ¿Por qué? Porque estamos frente al arrendatario y frente al arrendatario este va a poder proceder contra estas personas. Se está creando una solidaridad expresa en términos legales. Aunque recuerden que las obligaciones, si son consideradas de naturaleza mercantil, porque para las partes constituyen, técnicamente hablando, actos de comercio, recuerden que conforme al Código de Comercio, la solidaridad se presume en este tipo de obligaciones, existiendo varios obligados para el cumplimiento de alguna de ellas, no como en el ámbito civil, que necesitamos la declaración expresa de la ley. El sistema de fuentes normativas está previsto también en este mismo dispositivo que estamos mencionando, el artículo 6. Y entonces se estipula que la relación arrendaticia genera obligaciones y derechos, en los cuales prevalece el orden que se indica, y entonces comienzan las disposiciones del presente decreto ley. Nosotros tendríamos que entender que antes de las disposiciones de este decreto ley está la Constitución Nacional, evidentemente. Pero bueno, pudiéramos decirlo a título de apuntar, la Constitución, luego las disposiciones del decreto ley, luego los reglamentos que desarrollan el presente decreto ley, las disposiciones normativas de rango sublegal que fueran dictadas por el ministerio con competencia en materia de comercio o los demás ministerios que pudieran intervenir según las disposiciones anteriores. Estamos hablando de resoluciones de naturaleza reglamentaria y envían al cuarto punto los contratos, acuerdos o convenciones establecidas por las partes mediante la manifestación de su voluntad. Ojo con esto, no tiene validez alguna las disposiciones establecidas en los contratos de adhesión. Es una norma muy significativa en esta materia de la regulación del arrendamiento comercial. También hay que tener cuidado con otra cosa, y es un tema que podemos discutir eventualmente en una sesión de clases, si a ustedes bien les parece, y es el hecho cierto que se le está se está reconociendo en la ley la posibilidad de que a través de reglamentos o de resoluciones reglamentarias se pudieran estipular pautas para el desarrollo de los contratos. Digo que esto es significativo porque ustedes deben recordar que conforme al principio de legalidad, solo la ley puede regular formalmente derechos y garantías constitucionales, 156, número 32 de la Constitución. Si esto es así, cuando hablamos de la legalidad a título de subreserva, la reserva legal, pues no es tan fácil procesar la idea que a través de reglamentos o resoluciones reglamentarias se puedan dictar pautas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad contractual o el derecho a la iniciativa privada o el derecho a la propiedad privada. Total que bueno, este es un punto que pudiéramos discutir tanto más si a ustedes les parece conveniente. La ley también estipula que los contratos de este tipo se debe procurar a todo trance el equilibrio y acuerdo entre las partes, y en caso de dudas y controversias se debe recurrir a la SUNDE. Los arrendadores
Y los arrendatarios van a tener en general, a partir de esta ley, un régimen similar al arrendamiento ordinario que ya tuvimos ocasión de estudiar. Solo nos vamos a detener en aquello que resulte ser realmente excepcional. Pero por lo demás, el régimen general de arrendamiento va a aparecer a lo largo de la ley que estamos trabajando. Entonces, a propósito de normas singulares que requieran ser mencionadas, en la parte final del artículo 11 de la ley, por ejemplo, estipula que el arrendatario está en la obligación de notificar dentro de los 3 días siguientes a la detección de la falla, de la necesidad de una reparación, debe notificar al arrendador los daños que afectan el inmueble para cuando estos no puedan ser del conocimiento del arrendador. Dicho de otra forma, vamos a tener 3 días desde el momento en que se detecta la necesidad de la reparación para informarle al arrendador que debe proceder a esa reparación que pueda corresponderle conforme a la ley. Luego, en materia de mejoras, se estipula que si las mejoras se realizan para adecuarlo al uso, solo serán consideradas previo acuerdo entre las partes y los gastos que se incurran serán por cuenta del arrendatario. Los bienes contenidos en el local son de la propiedad de quien demuestre haber asumido su costo. Ahí también hay una variante respecto del régimen general. Ustedes saben que posesión equivale a título. Aquí hace falta, en cambio, que se demuestre quién fue el que asumió el costo de ellos para que pueda reclamar la propiedad sobre esto. Por lo que toca a las mejoras, insisto, tiene que haber un previo acuerdo entre las partes y si se está adecuando el bien para el funcionamiento, pues eso corresponde al arrendatario. Sobre esto también vamos a tener unos límites al objeto en relación al contrato. ¿Por qué? Porque el arrendatario no está obligado a pagar prima por cesión de contrato, o por traspaso, o por arriendo, o por venta de punto comercial, un tema que deben haber preparado quizás para el primer parcial y que ahora para el segundo de mercantil les tiene que resultar muy útil. Aceptar como condición la compra de bienes muebles que se encuentren en el local que se pretende arrendar. Todo esto para la suscripción del contrato, a menos que el arrendatario manifieste su interés en adquirir dichos bienes. O sea, no se puede condicionar la celebración del contrato de arrendamiento a la adquisición de esos tales muebles, pero además no se puede pagar prima por todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, esto no puede constituirse en parte del objeto del contrato. Ahí hay unas claras limitaciones establecidas por la ley. El artículo 16 establece que el arrendatario no puede modificar el uso, el rubro comercial, la denominación o marcas establecidas en el contrato de arrendamiento. Cuando hablamos de rubro comercial, es a qué se dedica efectivamente el negocio, el giro del negocio. Si estamos hablando, por ejemplo, de licores, o estamos hablando de zapatería, o estamos hablando de ferreterías, etc. Denominación o marca, esto va a depender específicamente de si el negocio está imbricado en alguna experiencia mayor. Estoy pensando, por ejemplo, en negocios grandes como el Sambil, que pudieran tener una política en relación con el modo de proceder dentro de ellos y de su denominación. Entonces, debe ajustarse a los términos del contrato. Dice, cuando por la naturaleza del inmueble o condiciones propias de la actividad o conveniencia de las partes, el arrendamiento comprende la obligación de vender ciertos bienes, piensen por ejemplo, no sé, cerveza polar, o prestar ciertos servicios, la parte acordará en lo conducente, pero el arrendatario no puede ser obligado, ojo con esto, a vender productos o prestar servicios de determinadas marcas comerciales o adquiridos a determinados proveedores. Entonces sí, venderá cerveza, pero no la puedes obligar a vender solo y exclusivamente esto.
¿no? O a contratar con solo este proveedor de esta marca. No funciona así porque estaríamos entonces convirtiendo casi que en un empleado del arrendador al arrendatario. Entonces no funciona de esa manera. La prohibición alcanza también a la adquisición de bienes o contratación necesarios para el mantenimiento, reparación, cuidado o ornato del inmueble, en general para la conservación del bien, salvo que así lo decida el comité de administración, el comité paritario de administración de condominio. Ya lo mencionaremos más adelante, es un órgano que a título de asamblea va a estar encargado de la gestión de los inmuebles de uso comercial cuando estamos en regímenes de copropiedad. ¿Qué sucede en caso de la terminación anticipada del contrato? Aquí, en este punto, es importante tener presente lo siguiente: se puede dar por terminado el contrato antes de la fecha que se encuentra originalmente prevista. Sí, la ley lo permite. Recuerden, bajo la práctica del mutuo disenso, no habría ningún inconveniente. Puede darse por terminado de otra forma. Veremos más adelante en las causales de desalojo esa posibilidad. En cualquier caso, el artículo 18 prevé una terminación anticipada por sustitución del arrendador, poco más o menos lo que habíamos visto en materia de arrendamiento de vivienda, solo que aquí se autoriza expresamente dar por concluido el contrato al arrendatario. Entonces, el contenido y vigencia del contrato contentivo de las normas de la relación arrendaticia no sufren derogación o modificación por el cambio de arrendador, la sustitución de la persona del arrendador, como consecuencia de la transferencia de la propiedad o administración del inmueble, salvo que, y esto subrayenlo por favor, que el arrendatario manifieste expresamente y por escrito su voluntad de dar por terminada la relación arrendaticia como consecuencia del cambio del arrendador, caso en el cual puede invocar la culminación anticipada del plazo por motivos imputables al arrendador. Entonces, lo da por terminado el arrendatario y puede reclamar la posición del que está siendo afectado por un cambio de este tipo. Está siendo afectado entonces en los términos de la ley por un incumplimiento, lo cual abre la puerta a indemnizaciones inclusive. A nivel de garantías, está previsto que puedan existir una de dos garantías: un depósito en efectivo o una fianza de fiel cumplimiento. En el caso que se le exija al arrendatario la constitución de un depósito, este no puede exceder el equivalente de 3 meses del canon de arrendamiento establecido y se debe depositar en una cuenta bancaria a nombre del arrendador para eventualmente ser devuelto al arrendatario. La fianza de fiel cumplimiento también va a tener una magnitud equivalente a esos 3 meses del contrato de arrendamiento y debe ser emitida por una institución debidamente reconocida. Normalmente están habilitados para este tipo de operaciones la banca y las empresas aseguradoras. Por eso, en la última parte del artículo 19 dice que el órgano o ente competente en materia de la actividad aseguradora, la superintendencia que tiene competencia en esta área, puede emitir las normas que considere pertinentes y aprobar los modelos de contrato de fianza que puedan implementarse en relación con este punto. El artículo 20 señala que, finalizada la relación arrendaticia, el arrendatario debe restituir la posesión del inmueble arrendado al arrendador. Hasta allí no tenemos ninguna novedad respecto del régimen general. Si al momento de la recepción del inmueble hubieran obligaciones insolutas por parte del arrendatario respecto del contrato de arrendamiento, se le permite a las partes acordar de manera consensuada el cumplimiento de esas obligaciones. Y si el consenso no es posible,
la activación de la vía jurisdiccional. Esto es más una explicitación de lo que es la práctica ordinaria, más que una modificación en general del régimen en que efectivamente esto ocurre en los demás supuestos de arrendamiento y tantos más otros contratos. El artículo 21 estipula que dentro de los 15 días continuos al término de la relación o el cumplimiento de las últimas obligaciones pendientes, el arrendador debe reintegrar al arrendatario la suma recibida como garantía, que ya hemos dicho es el depósito, más los intereses que se hubieran causado hasta la fecha del reintegro. Por eso es importante el depósito en la cuenta bancaria, porque viene el paquete completo, capital más intereses. También ha de liberar la fianza de fiel cumplimiento. En caso de incumplimiento se acude a la vía jurisdiccional. Entonces son 15 días para proceder a la liberación de esas garantías. Si la relación, en cambio, no pudiera terminar en buenos términos, sino que va a ser contenciosa, el arrendador, si llega a omitir o se niega a restituir la garantía o a liberar la fianza en el plazo establecido, se genera respecto del monto de esa garantía intereses a la tasa activa más alta, no es el promedio, sino la tasa activa más alta del sector bancario de conformidad con el Banco Central de Venezuela. Si la garantía se hubiera consignado en efectivo y no hubiera sido depositada en cuenta bancaria, el arrendador tiene la obligación de devolver al arrendatario el monto consignado más los intereses generados, aplicando también la tasa activa más alta del sector bancario. En caso de discordia, una de las pocas veces que la ley utiliza esa expresión discordia, en caso de falta de acuerdo entre las partes, será la SUNDE la que determine el monto a reintegrar. Si en cambio las obligaciones que están insolutas son imputables al arrendatario, los montos calculados conforme al numeral anterior corresponden al arrendador, el cual puede solicitar a la SUNDE que autorice su retención o acudir a la vía jurisdiccional requiriendo la ejecución de la fianza. Póngale un ojo a eso porque se habla que la SUNDE autoriza la retención. La ejecución del depósito como garantía debería ser producto del ejercicio de una acción judicial. Es la interpretación la que le va a dar sentido a si en vía administrativa se puede entender que la SUNDE puede autorizar que efectivamente el arrendador ejecute el depósito que tiene en su poder. En cualquier caso, el numeral 3, perdón, del artículo que venimos mencionando, establece algo que es muy significativo y se separa bastante del régimen general de vivienda. Cuando el arrendatario se negare a desocupar el inmueble, a pesar de haberse vencido, haber cumplido el lapso previsto, el arrendador tiene derecho a percibir por cada día transcurrido el precio diario del arrendamiento más una cantidad adicional equivalente al 50% de dicho monto, como una penalización hasta que se produzca esta restitución definitiva del inmueble. Y eso puede ser imputado tanto a la garantía, la cual se ejecuta en los términos previstos en la ley. Ya sobre el contrato debe contener las especificaciones físicas del inmueble, o sea, la determinación del objeto. Lo interesante aquí es que la duración es mínima de 1 año, excepto cuando la actividad de desarrollar está enmarcada en temporadas específicas, en donde el lapso puede ser menor. Piensen, por ejemplo, el caso de los stands o los kioscos que se habilitan durante la Feria de San Sebastián. Ellos van a estar solo durante la temporada ferial, que pueden ser 3 semanas, 1 mes, 15 días, y es perfectamente válido el contrato en esos casos porque estamos hablando de las temporadas. Al vencimiento del contrato, si el propietario va a mantener en condición de arrendamiento el inmueble en el mismo rubro comercial, en ferretería, en zapatería, en panadería, etc., el arrendatario tiene derecho preferente a arrendarlo, siempre y cuando esté solvente en el pago de los cánones
y haya cumplido con las demás obligaciones del contrato. O sea que, en palabras más sencillas, si el arrendatario ha sido un fiel cumplidor de sus obligaciones y el arrendador pretende mantener el mismo rubro comercial para el arrendamiento de ese tal bien, pues el arrendatario tiene derecho a mantenerse como tal arrendatario dentro del ejercicio de la actividad comercial. También, a diferencia del arrendamiento de vivienda, en el caso del arrendamiento comercial, existen plazos previstos por las leyes a título de prórroga legal arrendaticia, y la ley se encarga en el artículo 26 de decir que la prórroga es obligatoria para el arrendador y optativa para el arrendatario, o sea que el arrendatario es el que decide finalmente si toma la prórroga o no. Entonces, si el contrato es hasta por un año, la prórroga es por 6 meses. Si es más de un año y menos de 5 años, el contrato original, la prórroga será hasta por un año. Si es más de 5 años y menos de 10 años, son 2 años de prórroga, y más de 10 años son 3 años de prórroga. La relación durante el tiempo de la prórroga se va a considerar a tiempo determinado, ya lo habíamos dicho en el caso del régimen general, a diferencia de la tácita reconducción. Aquí estamos hablando que la ley lo que hace es activar por virtud de ella misma la existencia de una prórroga, y nada, la relación va a continuar en el tiempo. De los cánones, decir que el pago, la fijación del canon le corresponde a las partes en el contrato bajo la supervisión de la SUNDE. El pago del canon de arrendamiento se debe efectuar en una cuenta bancaria. No se establece que sea cuenta corriente, cosa curiosa que sí sucede en el caso de arrendamiento de vivienda. Aquí se habla simplemente de una cuenta bancaria cuyo titular único sea el arrendador, y esa cuenta no puede ser clausurada durante el tiempo de duración de la relación arrendaticia. Se establece que los datos de la cuenta deben figurar en el texto del documento que recoja el contrato, y deben cualquier modificación ser informada oportunamente. Si el arrendatario no puede efectuar el pago por las causas imputables al arrendador, por ejemplo, que haya suspendido la cuenta o a la entidad bancaria algún inconveniente por fuerza mayor, está previsto que pueda consignar los montos correspondientes en la cuenta que a tal efecto deben disponer eh, para uso de los arrendatarios el organismo competente en materia de arrendamientos destinados al uso comercial, que ya hemos dicho es la SUNDE. Y estos montos se podrán retirar a solicitud expresa del arrendador, porque es un ejercicio de consignación para el caso que existiera algún problema para poder hacer el pago por el canal regular, que es en la cuenta bancaria debidamente habilitada. La ley da 2 años para que el arrendador requiere el pago de las cantidades consignadas por el arrendatario en esas cuentas especiales que deben ser habilitadas. Si eso no sucede así, va a ser empleada por los organismos públicos conforme lo disponga el reglamento correspondiente. ¿Puede haber revisión del canon de arrendamiento? Sí, está previsto que pueda estipularse una revisión periódica del canon. El artículo 33 de la ley dice que cuando ha transcurrido un año después de firmado el contrato, entendemos que el documento, se puede hacer esa variación y se debe tomar en cuenta
la variación porcentual del grupo bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor que dicta el Banco Central de Venezuela. Igual el numeral 2 de ese artículo 33 estipula que cuando el arrendador haya realizado mejoras o reparaciones cuyo costo exceda el 40% del valor del inmueble establecido como base del cálculo para determinar el canon de arrendamiento, pues también tendrá la posibilidad de solicitarse la revisión del monto del canon. ¿Qué sucede en el caso de sobrealquileres y gastos condominiales? Todo cuando se cobre en exceso del canon máximo establecido de conformidad con la ley, está sujeto a reintegro por parte del propietario, arrendador o recaudador, o diríamos en general de todo, de cualquiera, de uno cualquiera de los obligados solidariamente, conforme a las primeras disposiciones del decreto que estamos mencionando. La acción para reclamar ese reintegro es el lapso es un lapso de prescripción y es de máximo 2 años. Y está previsto expresamente por la ley que esos montos sean objeto de actualización con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor y se permite la compensación de esos montos con cánones de arrendamiento que para el momento de la realización de tales cálculos aparezcan insolutos. En el artículo 35 se habla de ese comité paritario de administración del condominio y se estipula que los inmuebles destinados al uso comercial que formen parte de otros inmuebles bajo régimen de condominio u otro régimen de propiedad colectiva, en general estamos hablando de regímenes de propiedad horizontal, la administración del condominio debe ser coordinada por esta entidad llamada Comité Paritario de Administración del Condominio. No es en propiedad de una persona jurídica, sino un ente para la gestión de actividad dentro del tal condominio. Y allí debe estar integrado paritariamente, o sea, en la misma proporción, representantes de los propietarios y representantes de los arrendatarios. La representación de esos arrendatarios debe ser escogida por ellos mismos y se establecen mecanismos democráticos y demás para que pueda sucederse ese asunto. No se pueden establecer preferencias ni votos adicionales en dicha elección en función del tamaño de la actividad económica de los arrendatarios presentes. Dicho de otra manera, todo el ejercicio se cuenta por personas y no se cuenta por magnitudes de capital. Luego, la ley declara que los gastos comunes que deba pagar el arrendatario de cada inmueble destinado al uso comercial se calculan sobre la base de la alícuota que corresponde a dicho inmueble. Esto va en el mismo sentido que nosotros habíamos visto en la ley de propiedad horizontal. Aquí eso sí se considera. Y entonces dice que servicios de aseo, limpieza, recolección, disposición de desechos, etcétera, entran en juego.